Bienvenidos, mis queridísimos amigos. Hoy vamos a estar viendo un tema muy relevante. Este tema principalmente ya se ha hablado claramente, pero antes de que empecemos, quiero decirle qué tipo de tema es. Como tal, vamos a entrar en la área balística y principalmente vamos a entrar un tema muy, ¿cómo les puedo explicar? Un tema que ya casi nadie lo ha dado, que en este caso sería la balística exterior. Y así damos inicio a nuestro video, claramente. Damos inicio. Bueno, claramente la balística exterior es una rama de la balística que se ocupa del estudio del comportamiento de un proyectil una vez que ha dejado el cañón de un arma hasta que impacta hacia su objetivo. Este campo de estudio es fundamental para diversas aplicaciones que van desde la ingeniería militar y la seguridad pública hasta el desarrollo de deportes de tiro y la investigación de forenses. Así damos inicio en esto que como tal la institución es Universidad Tecnológica El Puerto, como la carrera criminalística. Hay un apartado, un video en el cual explico la diferencia entre criminalística este, criminología. En esta área pues vamos a entrar a la materia de balística. El profesor o catedrático Felipe Freddy Aclamic y claro, matriculado con 725 bajo mi nombre, Jairo Santiago Juárez. Y claramente vamos a empezar. Como tal, la comprensión de los principios que rigen la trayectoria de un proyectil permite optimizar su rendimiento, mejorar la precisión de un tiro en el tiro y en la última instancia. Todo esto es solamente la simple introducción que le estoy dando como tal. El estudio de la balística exterior abarca una amplia gama de los factores que influyen en el vuelo del proyectil, como tal la gravedad, la resistencia del aire, la velocidad inicial y el ángulo de disparo, entre otros como características del propio proyectil. Como tal, esto vamos a irlo viendo paso a paso más hacia adelante. Claramente no nos vamos a poder abarcar todo lo que es el área, todo el tema, porque es mucho tema literalmente lo que vamos a estar viendo. Entonces va a haber fragmentos en el cual lamentablemente voy a tener que terminar y los voy a subir por partes, ¿no? Bueno, como tal. Puede ser compleja o no lineal. A medida que el proyectil va avanzando, experimenta una serie de fuerzas que afectan su velocidad y dirección, lo que a su vez afecta su alcance y precisión. Un entendimiento profundo de la balística exterior es esencial para cualquier persona que trabaje con armas de fuego o que esté involucrada en actividades que requieran un análisis detallado de la dinámica de los proyectiles. Desde la antigüedad, la humanidad ha buscado perfeccionar las técnicas de lanzamiento de proyectiles. Desde la primera ballesta y catapultas hasta modernos rifles de precisión. Como tal, este avance tecnológico se han desarrollado herramientas sofisticadas que permiten simular y analizar el comportamiento de los proyectiles en diversas condiciones. Estas simulaciones no solo ayudan a los diseñadores de armas a crear proyectiles más efectivos, sino que también son de vital importancia para los tiradores, quienes deben adaptar sus técnicas de disparo a las características específicas del equipo que utilizan. Uno de los aspectos más fascinantes de la balística exterior es la manera en que el entorno puede afectar el rendimiento de un proyectil. Factor como la altitud, la temperatura, la humedad y el viento juegan un papel crucial en esta trayectoria de un proyectil. Como uno de los ejemplos que les podría decir sería, a mayor altitud, la densidad del aire disminuye,
lo que puede permitir que un proyectil viaje más lejos. Sin embargo, las condiciones del viento pueden desviar su trayectoria, lo que requiere ajustes precisos por parte del tirador. La balística exterior no es solo una cuestión de física, sino también de estrategias y adaptaciones a las circunstancias del entorno. Y así damos como el primero, que sería conceptos básicos de la balística de forense externa. Y en esto la balística forense externa es una rama de la balística que se ocupa del estudio del comportamiento de un proyectil de una vez que ha salido del cañón del arma hasta que impacte en un objetivo. Aquí hay algunos relacionados con la balística forense externa, como sería la trayectoria del proyectil, velocidad del proyectil, ángulos de salida, efectos de la gravedad, resistencia del aire, puntos de impacto, cálculos de impacto y las análisis de escena de crimen. Uno de estos sería como tal trayectoria proyectil, en pocas palabras, es la ruta que sigue un proyectil de su vuelo desde el momento en que sale el arma hasta que impacte con un objeto. La trayectoria es influenciada por varios factores, como la velocidad inicial, el ángulo de salida, la gravedad y la resistencia hacia el aire. Velocidad del proyectil. Se refiere a la rapidez con la que un proyectil se desplaza en el aire. La velocidad inicia es fundamental para determinar la trayectoria y alcance del proyectil. Ángulo de salida es el ángulo en el que el proyectil es disparado en relación con el horizontal. Este ángulo afecta directamente la distancia y la altura que puede alcanzar el proyectil. Efectos de la gravedad. La gravedad actúa sobre el proyectil a medida que vuela, causando que su trayectoria se curve hacia abajo. Este afecte el crucial para calcular la distancia de impacto y la caída del proyectil. Resistencia del aire. La resistencia es la fricción del aire actúa en sentido opuesto al movimiento del proyectil y puede efectuar su velocidad y trayectoria. Esta resistencia es más significativa a altas velocidades y puede variar según la forma y el calibraje del proyectil. Puntos de impacto. Puntos de impacto, como tal, se refiere a los lugares donde el proyectil impacta en un objeto. El análisis de estos puntos puede proporcionar información sobre la distancia, el ángulo de disparo y la dirección del proyectil. Ahora, cálculos balísticos involucra el uso de formas y modelos matemáticos para producir la trayectoria y el comportamiento de los proyectiles. Esto ayuda en la reconstrucción de escenas de crimen y en la determinación de la posición del tirador. Como tal, trayectoria del proyectil. La trayectoria de un proyectil se refiere al camino que sigue un objeto de movimiento bajo la influencia de la gravedad. Esto principalmente vamos a entrar en la física de la trayectoria del proyectil, como las leyes de movimiento. La trayectoria de un proyectil se puede describir mediante las leyes de Newton y las causas del movimiento. Un proyectil es cualquier objeto que se lanza o es lanzado al aire y está sujeto a la gravedad. Gravedad. La fuerza de gravedad actúa constantemente sobre el proyectil, causando que su trayectoria sea curva en su entorno ideal, ya sea la resistencia del aire. La trayectoria es una parábola. Igual como componentes de movimiento. El movimiento es un proyectil, se puede descomponer en dos componentes, como horizontal. La velocidad horizontal permanece constante en ausencia de la resistencia al aire, y la vertical, la velocidad vertical cambia debido a la aceleración de la gravedad. Al igual como factores que afectan bajo la trayectoria, ángulo de lanzamiento, velocidad inicial, resistencia del aire, velocidad del proyectil.
La velocidad del proyectil disparado por una arma de fuego puede variar significativamente según varios factores, como tal, velocidad inicial. La velocidad inicial de un proyectil es la velocidad que alcanza a salir del cañón del arma. Esta velocidad se mide típicamente en metros por segundo, ms, que lo podemos abreviar, o pies por segundo. Y otro factor que puede afecta es la velocidad, tipo de armas. Las armas de fuego de cañón más largo generalmente proporcionan una mayor velocidad, ya que el proyectil tiene más tiempo para ser acelerado por la explosión de la pólvora y claramente. Otro sería el calibre. Los calibres más grandes pueden tener velocidad más alta, pero esto es una de las reglas estrictas, ya que el diseño de la bala y la carga de la pólvora también juegan un papel muy importante. Diseño de la bala. Las balas de punta hueca, como por un ejemplo, pueden tener diferentes velocidades de salida en comparación con las bases de punta sólida. Condiciones ambientales. En este pues entraría la temperatura, la altitud, la humedad, pueden afectar también la velocidad del proyectil. Ahora, me van a preguntar qué es esto. EK igual a un medio mv al cuadrado. Bueno, ahí está principalmente donde EK es la energía cinética, m es la masa del proyectil en kilogramos y la v es la velocidad en metros por segundo. En esto vamos a hacer fácil y sencillo. La velocidad del proyectil tiene un impacto directo en su energía cinética, que a su vez afecta la capacidad de penetración y daño causado al objetivo. La energía cinética se calcula con esta fórmula. Ahora, ese lo pueden ustedes ocupar, se los dejo aquí y claramente ustedes pueden hacer la ecuación. No es muy difícil este tipo de ecuación, es un poco más fácil. Hay otras que son más difíciles, claramente. Y seguimos. Como el ángulo de salida. El ángulo de salida de una bala en una arma de fuego se refiere al ángulo en el que la bala deja el cañón del arma en relación con la horizontal. Este puede variar dependiendo de los tipos de factores. Ahora, en primero sería el diseño de armas, tipo de munición, posición del tirador, gravedad y resistencia al aire. Una importancia del ángulo de salida es la precisión. El ángulo de salida puede influir en la precisión del disparo. Un ángulo inadecuado puede resultar en desviaciones significativas de la trayectoria esperada. Efectos balísticos, el ángulo de salida también es crucial para entender la balística terminal, cómo se comporta la bala al impactar al objeto. Ahora, el punto A, vamos a manejarlo así. Como todos ya se denominan el vértice, lo vamos a llamar como punto A, que sería la A. Es una letra griega o un símbolo. Nos, nos marca la apertura del mismo. Y los lados los llamamos A y C, por lo que el punto A, en este caso sería la figura 1, sería nuestra arma. El punto 2, nuestra posición, y el punto 3, la apertura. La apertura o la inclinación a al encarar el arma. Cuando hemos errado un disparo, nos excusamos diciendo, es que no tenía un buen ángulo de tiro. Bueno, pero hemos de saber que el ángulo de tiro es la forma lineal de la salida con el plano horizontal de toda su trayectoria hasta llegar al impacto. Se entiende por ángulo de proyección aquel que forma la línea de la proyección con el plano horizontal. Ahora, esto también puede ser mediante las velocidades. Partimos de una velocidad inicial, dicho de forma escueta, es la que anima el proyectil o punta en el origen.
Pasamos a la velocidad remate, es la que lleva el proyectil en el punto de la trayectoria que se considere. Y por último, existe la velocidad de remate de caída y velocidad de ¿cómo se dice? Remanente de llegada, que no es más que la velocidad que conserva el proyectil al pasar por estos puntos. Efecto de gravedad. La gravedad afecta a la bala de un arma de fuego de varios tipos de medida. En nuestro desplazamiento del aire puede ser muy crucial ser disparada. Aquí te explico algunos de los efectos más relevantes, que sería como la trayectoria, la caída libre, tiempo de vuelo, ajuste de la puntería, efectos de la balística. Como tal, la forma también de la bala es un papel muy crucial, ya que la aerodinámica de la bala influye en la cantidad de resistencia que experimenta. Las balas con formas de aerodinámicas tienden a tener menor resistencia al aire. La velocidad. A medida que la velocidad de la bala aumenta, la resistencia del aire también aumenta. La retención no es lineal. La resistencia del aire aumenta con el cuadro de la velocidad y principalmente eh, la densidad del aire. La resistencia también depende de la densidad del aire, que puede variar según la altitud, la temperatura y la humedad, a lo que estaba explicando al principio. A mayor altitud y menor presión, la densidad del aire es menor, lo que reduce la resistencia. Al igual que el tamaño de la bala, el área frontal de la bala también afecta la resistencia. Una bala más grande o más ancha enfrentará más resistencia que una más delgada. Resistencia del aire. Bueno, principalmente resistencia del aire, también conocida como arrastre o resistencia aerodinámica, es una de las fuerzas que actúa en oposición al movimiento de un arma de fuego. Esta resistencia juega un papel importante en su trayectoria y en su rendimiento. Factores que afectan en la resistencia del aire en una bala, como la forma de la bala, la velocidad, densidad, tamaño y coeficiente de arrastre, es lo que le estaba explicando anteriormente. Puntos de impacto. En estos puntos de impacto eh, se refiere más al área del cuerpo donde puede impactar un proyectil, en este caso hablando de la criminalística. Las consecuencias de esto puede tener a continuación muchas, pero muchas, eh, ¿cómo se les puede explicar? Muchas causas o defectos que nos puede llegar a ocasionar, ¿no? Principalmente uno sería la cabeza, que si le damos a la cabeza, llega a penetrar lo que sería todo lo que es el cerebro y claramente pues la persona no va a vivir, al igual que si una bala llega a atravesar lo que es la parte del cuello, destrozando lo que serían las venas aórticas que pasan hacia la cabeza, es igual. En el caso del tórax, si la bala es penetrada principalmente entre las costillas y claramente rebota por adentro, que es muy rara vez, pero sí llega a pasar, claramente llega a ser un desastre internamente en la área este, torácica y claramente la persona pues muere y es muy rara vez de que la persona sobreviva. Cálculos balísticos. Bueno, principalmente en los cálculos balísticos de la bala de un arma, de la bala del arma, se refiere al estudio de la trayectoria, la velocidad y el comportamiento de un proyectil una vez sido disparado. Esto principalmente vamos a, ¿cómo les puedo explicar? Lo vamos a, o bueno, principalmente lo conocen como coeficiente balístico y se denomina como CP. Una de la bala es una medida de su capacidad para superar la resistencia al aire a medida que va a viajar por el aire. Es un factor matemático que tiene en cuenta la masa, la forma y el tamaño de la bala para calcular su eficiencia aerodinámica.
Específicamente, la coeficiente balística es la relación entre la densidad de la sección de la bala y coeficiente de la forma o factor de esta chaval. Ahora, la densidad seccional, que es TS, densidad seccional, es una medida del peso de una bala en relación con su diámetro y se calcula dividiendo el peso de la bala en libras por el cuadro de su diámetro de pulgada. Una bala con una alta densidad de sección normalmente penetrará más profundamente en su objetivo, siendo todo lo demás igual. Coeficiente de la forma o factor es una medida de la forma y las características aerodinámicas de una bala. Para calcular el coeficiente de forma, los ingenieros utilizan modelos matemáticos complejos que mantienen en cuenta factores como la actitud, como es longitud, el diámetro y la forma. Al igual entra también como el diseño. El modelo de arrastre, vamos a agarrar como el G6, es una de las más mejoradas con respecto al modelo G5, ya que explica la base de la cola de barco que se encuentra comúnmente en las palas de caza, eh, y fue desarrollado por Brian Linson, y se utiliza para calcular el CB de las balas de caza que viajan a velocidad subsónicas a supersónicas. Ahora, en conclusión, la balística exterior es una disciplina crucial dentro del estudio de la balística que se enfoca en el comportamiento de un proyectil una vez que ha abandonado el cañón de un arma y hasta que alcanza su objetivo. A lo largo de este análisis se ha abordado con diversos factores influyentes en la trayectoria del proyectil, desde las características físicas del mismo hasta las condiciones atmosféricas que lo rodean. Uno de los aspectos más destacados de la balística exterior es la influencia de la gravedad de la trayectoria del proyectil a medida que el proyectil asciende y luego desciende. Experimenta una caída que es apreciable y se puede calcular utilizando las leyes de física. Este entendimiento permite a los tiradores ajustar sus apuntes para compensar la caída del proyectil, asimismo optimizando la precisión del disparo. La resistencia del aire juega un papel también muy crucial en la como desaceleración del proyectil. Esta resistencia depende por la velocidad del proyectil, su forma y su área de superficie. Por lo tanto, el diseño aerodinámico del proyectil es un área de investigación constante para mejorar la eficiencia de las municiones. Ahora, en pocas palabras, la balística exterior es un campo multifacético que abarca desde los principios físicos fundamentales hasta la aplicación práctica de la vida real. Su estudio no es solo esencial para mejorar la precisión del tiro y la efectividad de las armas, sino que también juega un papel importante en la investigación forense y en la seguridad pública. A medida de que continuamos explorando y entendiendo mejor los principios que rigen la trayectoria de los proyectiles, es fundamental mantener un enfoque ético y responsable en el uso de este conocimiento, asegurándose que se apliquen de manera que beneficie a la sociedad en su conjunto. Otro sería de mi parte, es de que no nomás se queden con esto, sino que también vayan, investiguen, hagan ustedes sus propias investigaciones y lleguen a como tal una conclusión, pero en sí misma hacia ustedes. Sin más por el caso, es todo y los dejo hasta aquí, mis queridísimos amigos.